Son las 7:26, hemos invitado, después de haber hablado con un politólogo cubano norteamericano, corresponde hablar con dos abogados peruanos, uno de ellos constitucionalista, es el doctor Luciano López, el otro penalista, Benji Espinosa. Y queremos que quede claro cuál es la situación jurídica y qué perspectivas tiene una eventual salida de la prisión de Pedro Castillo, por razones que tienen que ver con nuestro derecho y también después de haber leído el comunicado, el informe presentado por el Comité de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, respecto de la detención arbitraria que habría sufrido el señor Pedro Castillo en diciembre del año 23. Por eso quisiera comenzar con el constitucionalista, que nos diga una palabra sobre la naturaleza de este documento, los alcances que tiene y la argumentación que ha llevado a cabo, incluso citando a un filósofo británico, G. Austin, quien escribió un libro, ¿Por qué las palabras pueden volverse cosas? Del voto disidente. Doctor Luciano López. Sí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Colega, ¿cómo está? En principio, lo que es importante señalar es, este documento no es de ningún tribunal supranacional. Creo que hay que empezar por ahí. Creo que eso es importante porque los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo los que el Perú es parte, concretamente nosotros estamos adscritos a un sistema interamericano donde hay tribunales fuera del país para que la gente lo pueda entender. Entonces este no es el pronunciamiento de un tribunal, este es el pronunciamiento de un grupo de trabajo. Es más, lo cito literal porque así indica el informe, es un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, desde ese punto de vista debemos entender que no es una opinión de un tribunal internacional, y no siendo opinión de un tribunal internacional, no tiene un efecto vinculante. Es importante, sí, lo llamamos soft law, es decir, una posición de menor derecho o persuasivo, si quiere decirse, y además también es importante mencionar de que no es una opinión unánime. No. Tiene opiniones disidentes y justamente la cita que hacías de Austin está en uno de los votos disidentes de dos de los miembros de la comisión, un voto redactado en inglés, pero que tiene unas cuestiones que creo que además son dardos que dan en el punto y que además... ¿Cuáles son esos dardos? Para ver. Concretamente, el párrafo justamente en el que citan a Austin, ¿no? Porque aquí concretamente dicen, ¿no? El artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos, si bien es cierto que protege el derecho a la libertad de expresión, y acá abre un paréntesis porque el voto en mayoría, o sea, la posición mayoritaria dice de que el mensaje del 7 de diciembre es propio de la libertad de expresión del señor Castillo. Entonces lo que dicen aquí es, el artículo 19 del pacto, si bien protege el derecho de la libertad de expresión, pero dice, y de las ideas, acá es lo que dice casi textualmente, bueno, al menos en mi traducción, dice, eso no se extiende al ejercicio del poder de gobierno, sobre todo de alguien que da, un alto mandatario que da directivas. Por eso es que citan a Austin, porque dice, así como lo observó Austin en su libro, cómo se hacen las cosas con las palabras de 1962, cuando el presidente dice, yo disuelvo el Congreso, y hago una cita textual, dice, eso no es una comunicación, una simple opinión acerca de una disolución, es un acto de disolución, dicen estos miembros, ¿no? De acuerdo. Entonces, definitivamente eso no puede estar protegido por la libertad de expresión. Comprendemos. Doctor Benji Espinosa, en su caso, en vez de palabras hubo actos, porque usted el 7 de diciembre de 2022 renunció. Usted era abogado defensor de Pedro Castillo y cesó de serlo cuando escuchó el discurso de Marras, ¿no? Cuéntenos cómo ha recibido usted ese documento del Comité sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por supuesto. En efecto, yo renuncié el 7 de diciembre del 2022 y renuncié porque el presidente Castillo se estaba apartando del procedimiento constitucional y soy claro. Creo que lo que cometió el presidente Castillo fue una infracción a la Constitución. Pero también soy claro y categórico en decir que no hay delito de rebelión. Y este informe, ojo, es un informe porque hay que aclarar el contexto en que se da este informe. A ver, nosotros tenemos dos sistemas de protección de derechos humanos. Está nuestro sistema, que es el interamericano, Comisión, Corte Interamericana, y está el sistema universal de protección de derechos humanos, el sistema de la ONU.
En el sistema de la ONU existe, por ejemplo, un comité de derechos humanos que es como una suerte de corte interamericana, pero universal. Y también hay, dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, existen diversos grupos de trabajo. Por ejemplo, hay grupos de trabajo sobre pueblos indígenas, hay grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas, sobre ejecuciones extrajudiciales, y también hay grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Este grupo está conformado por 5 miembros que son juristas del más alto calibre y solvencia intelectual. De 5 regiones diferentes del mundo. Exacto. ¿No? La latinoamericana es una jurista ecuatoriana. Es una ecuatoriana, en efecto. Por ejemplo, acá, si bien no es una decisión unánime, es una decisión de 4 contra 1. Y es más, una de las que suscribe concurrentemente el voto es una ex magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un magistrado de Zambia, hay otro de Nueva Zelanda, está la ecuatoriana, en fin, hay otro coreano. Ucraniana, sí. Es la ex magistrada del Tribunal Europeo. Y yo quiero sentar la base sobre un punto que es importante. ¿Qué es lo que concluye este grupo de trabajo? Lo que concluye en efecto y lo que está en discusión es el tema de la libertad de expresión, pero para mí ese es un asunto menor. Creo que el punto central acá es si se respetó el principio de legalidad penal, el tema de rebelión. Segundo, si el procedimiento de detención en flagrancia fue correcto o no. Y a partir de ahí, si la prisión preventiva estaba justificada o no. ¿Cómo contesta usted a esas preguntas? Que no se cumplieron esos casos. Una razón sencilla, fíjese usted, a Castillo lo detienen en flagrancia por supuesta rebelión. Está en prisión por rebelión, lo acusan por rebelión y lo absuelven de rebelión. Es decir, el Tribunal Supremo que lo juzga a Castillo por el delito de rebelión dice, no hay rebelión. Hace una desvinculación y va a otro delito, a otra calificación, que es conspiración para rebelión. Punto número 1. Castillo fue detenido por un delito que el tribunal que lo juzgó y acopió y observó las pruebas ha dicho que no ha cometido. Punto número 2. Existe el procedimiento de detención en flagrancia del presidente de la República, no está normado y desarrollado, y esa falta de desarrollo impide que el Estado pueda ejecutar una aprehensión contra el presidente Castillo. Y punto 3, la prisión preventiva. ¿Qué cosa es lo que se reclama acá? Que en efecto Castillo tuvo varios abogados, pero finalmente cuando los abogados renuncian, el juez lo que hace es coloca un defensor público. Es cierto, pero el defensor público no tuvo el tiempo razonable para organizar la defensa y refutar la imputación. De acuerdo. 3 puntos entonces críticos. ¿Concuerda usted con esos 3 puntos, doctor Luciano López? No, amistosamente no. Yo no creo que sea esto una cuestión menor, el hecho de que un presidente de la República, que en el sistema constitucional peruano es jefe de Estado y es jefe de gobierno, porque ese es el modelo constitucional peruano, como bien lo dicen los 2 juristas que están en minoría, y lo mencionan muy bien, no es cualquier expresión, es un acto de gobierno en sí. Estamos hablando de vuelvo a repetir, en el modelo constitucional peruano, es un jefe de Estado y es un jefe de gobierno. Entonces, en el momento en el que el señor Castillo da el discurso del 7 de diciembre, y ahí viene uno de los grandes vacíos que tienen la posición mayoritaria de este informe, y tenía las autoridades peruanas que acatar las disposiciones de un mandatario que se había apartado de la Constitución. El modelo constitucional... Manifiestamente no, ¿no? Exactamente. Estamos de acuerdo en este punto. Entiendo que sí, porque no había orden, no había necesidad, no había derecho para que las autoridades cumplan las órdenes que dio Castillo. Ese es el concepto del TC. En un supuesto de anormalidad, dice, no funcionan las reglas que para la normalidad están previstas. Pero, colega, perdóneme, pero es que más allá de lo que dice el TC es lo que dice la Constitución. El artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Es más. Pero yo tengo una postura. Pero usted incluso dijo, como abogado respetuoso de la Constitución, asumí la defensa del presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo. El término no es mío, es suyo. Ciudadano, porque él no era presidente. En el momento en el que él, como bien dicen los señores Yukivska y Shin, ucraniana, o sea, como ellos dicen,
la declaración de él no puede estar protegida por la libertad de expresión. Por eso, discúlpeme, yo no estoy de acuerdo con usted que eso sea un tema menor. Al contrario, gatilla el artículo 46. Por eso que usted lo llamó ciudadano. Claro. Lógico. Y lo llamé ciudadano por una razón, porque yo me hago cargo de mis palabras. Porque evidentemente cuando el presidente Castillo se aparta de la Constitución, lo que correspondía es un debido proceso parlamentario para despojarlo del poder. Y entonces mi calificación era no hacia el presidente, quien detentaba el máximo poder, sino el ciudadano, el presidente Castillo. ¿Cuánto tiempo tomaría este procedimiento que usted propone que se haya... El procedimiento que se implemente, bueno, un tiempo razonable. Yo no fijo un tiempo exacto. ¿Y durante ese lapso qué pasa con la persona o con el ciudadano Castillo? Durante ese lapso... No, a ver, hay que ser claros acá. Yo tengo una posición sobre el tema de la Embajada de México. A ver, veamos. Se da la detención preliminar, porque hay una detención que es convalidada por el juez por 7 días, luego la prisión preventiva, pero el argumento central del riesgo de fuga es Castillo se estaba yendo a asilar. Es una hipótesis. Hay otra hipótesis. Castillo estaba yendo a dejar a la esposa y sus hijos, que finalmente se asilaron. Ambas hipótesis son válidas. Entonces, finalmente se coge una para apresarlo, pero la otra es igualmente válida. Ahora, si es que no he comprendido bien, ¿usted cree que hay una infracción constitucional, pero no un delito? Así es. No hay delito. No hay delito. En consecuencia, no debería estar preso ahora y no debería ser condenado. No debería estar en prisión, y lo que se implementa ahí son 3 cosas. ¿No? Se dice libertad para el presidente Castillo, indemnización e investigación de los responsables que han cometido esta detención arbitraria. Y es una crítica que yo hago para este grupo de trabajo, porque justamente yo empecé señalando de que esto no es un tribunal. Y como no es un tribunal, no tiene ninguna función coercitiva en el sistema. Es más, el tema es tan grave que mire la fecha, Fernando, sí, mire la fecha. Mayo de este año, pero había sido escrito en el año pasado. Claro, pero a estas alturas del partido, y mira que yo soy muy crítico con las decisiones del Tribunal Constitucional peruano, pero debo reconocer que en este fallo, que es la sentencia 96-2024, que es del 20 de febrero del 2024, justamente lo que ameritaba que unas juristas de esa categoría, cuando menos digan una sola línea respecto de las alegaciones de un tribunal interno, porque uno de los principios básicos del derecho internacional, y ojo, y eso que ni siquiera es un tribunal, a un tribunal internacional se le exige, exacto, a un tribunal se le exige, es un principio básico de derecho internacional, que se agote la jurisdicción interna. A un grupo de trabajo con mayor razón, o cuando menos decir algo sobre lo que ha planteado la posición del Tribunal Constitucional peruano, porque a propósito de las preguntas que le has hecho al distinguido colega, que lógico es que eso no era una situación de normalidad, y sobre todo porque en el Perú el modelo constitucional justamente contempla el artículo 46, que es que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, pero el procedimiento exacto tú no se lo puedes aplicar a una situación de esa catadura y de esa emergencia. Por eso es que me parece que el voto de estos 2 miembros que justamente disienten, dan en el clavo y colocan justamente los puntos sobre las íes, porque no es una simple libertad de expresión, es un acto de poder, y ese acto de poder gatillaba inmediatamente una reacción constitucional. Por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la jefe supremo nacional, y que en el modelo constitucional peruano no es cosa baladí. Nosotros tenemos un modelo donde el presidente es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Por eso que nosotros tenemos un presidencialismo fuerte. Ya otra cuestión será el desdibujamiento que ha hecho este Parlamento con la creación del régimen bicameral. Pero en el momento en el que se dieron los hechos, teníamos un presidencialismo fuerte. Es decir, el de un jefe de Estado, jefe de gobierno. Por eso es que lo que dicen estos señores dan los puntos sobre las IES, no es cualquier declaración, doctor. No, señor Benji Espinosa, por favor, adelante. No, pero es que no cambia el modelo presidencial. Pues, es un modelo presidencial que está aguijoneado, agujereado, erosionado por el uso que se hace de la incapacidad moral, que se blande y que es, como se dice ahí en una de las alegaciones, un cajón desastre en el derecho peruano. Y eso es cierto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estamos de acuerdo de que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, pero acá lo que hay que ser claro es, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el tema de que el ejercicio de la libertad de expresión es el manto que cubre todo. Yo no estoy de acuerdo en ese punto concreto.
Pero debo decir que acá el tema central es entrar a analizar, por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, es verdad. Hay un voto, por ejemplo, de un magistrado, el doctor Gutiérrez Tixe, que cuestiona el tema de la detención, concretamente, el levantamiento de la inmunidad del presidente Castillo. Yo creo que esos son los temas centrales. No debió ocurrir la detención en flagrancia porque no había flagrancia. ¿Qué es lo que se debió hacer? ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? ¿Qué cosa es lo que tiene? Primero, debatir bajo un debido proceso parlamentario, una solicitud, ¿no es cierto?, en un juicio político, para poder despojar de poder al presidente Castillo. Pero mientras tanto, él va a la Embajada de México. Exacto, ahí viene. Mientras tanto, lo que tendría que haber era desarrollarse los hechos. Que el presidente Castillo vaya a la embajada, ¿no es cierto? La versión del presidente Castillo es: yo iba a dejar a mi familia y me regresaba para afrontar. ¿Correcto? Pero me permite, esa es la versión. Fernando, pero yo ahí es donde no lo entiendo, doctor, me va a disculpar. Claro. O sea, habría que acompañar al ciudadano Castillo, según su propia calificación, a la embajada, o a lo mejor a la otra hipótesis que usted menciona, es decir, dejarlo en su casa para que deje a su mujer y a su hijo. O sea, había que acompañarlo. A la embajada. Después de haber dado un golpe de Estado, porque no es cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa, es más, yo le invito a leer la Carta Democrática que se firmó aquí en Lima. Por supuesto, el 11 de septiembre de 2002. Un golpe de Estado. Es más, usted mismo lo dijo, por eso se retiró de la defensa. Entonces, acompañarlo en esas circunstancias, hay que acompañarlo a la embajada, a que se meta. No, eso es lo que había que hacer. Lo que hay que hacer y lo que pasa es que, perdónenme, yo creo que no podemos ser intermedios o medios con alguien que da un golpe de Estado, sea Alberto Fujimori o sea el señor Castillo. Sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, abajo. No, con eso no se tranza. No. Por eso es que para mí la posición de los juristas será muy reputados o lo que quiera, pero tienen un profundo vacío, y por eso es que creo que la posición minoritaria da los puntos sobre las IES. Esa no es cualquier cosa, no es para acompañarlo en una embajada ni a que haga compras. No. Había que hacer algo con un usurpador. A ver, hay que ser claro. Si no, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Claro. Usted lo dijo, es un ciudadano, un ciudadano al margen de la Constitución. No. Yo lo he dicho y me reafirmo. Es más, tan consecuente soy y coherente que no he regresado a su defensa. Precisamente, ¿por qué? Porque no acompaño lo que hizo, que no está bien. Pero lo llama presidente. Lo que hizo, pero cuidado. Pero una cosa es ser infracción a la Constitución, que tiene una consecuencia, me quita el poder, y otra cosa es el delito de rebelión. No hay delito de rebelión, punto. ¿Cuál es el delito? ¿Tanto es así? ¿O no hay delito? No, no hay delito. Hay infracción a la Constitución. No hay delito. Ninguno. Por supuesto que hay, ninguno. ¿Y qué procedimiento judicial cabe entonces? Ninguno. No, por ese caso en concreto, ninguna restricción a la libertad. Entonces había que acompañarlo a la embajada a que deje a su hija. Ni felicitarlo, ni darle golpes en la espalda, ni mucho menos. Sino que se trata acá. Que se meta a la embajada y se para nada. El derecho penal, como decía Feuerbach, la pena es una amarga necesidad de una sociedad de seres humanos imperfectos. Ya, yo le entiendo que el espacio penal es lo más cómodo, pero el punto es concreto. Una violación Permítame desarrollar el orden democrático. Ver, veamos acá. Y eso no se puede transar, ni con Feuerbach, ni con quien sea. No hay que transar con el irrespeto al debido proceso. No hay que transar con la violación al principio de legalidad penal. Entonces no se le puede llamar presidente. No. Acá no estamos hablando de denominaciones. No. Acá estamos hablando de ciudadano eres presidente. Quiero que me diga usted cómo se configura el delito de rebelión, porque entiendo que además de ser constitucionalista también litiga casos penales. Entonces, no evidentemente, el tema penal, porque para acá el tema constitucional es lo más importante. No, a ver. Es lo más importante. ¿Y el principio de legalidad es un principio constitucional o no? Y basado en la democracia. ¿Es importante el principio de legalidad o no? Basado en el orden democrático. ¿Pero es importante el principio de legalidad o no lo es? No va a entrar a su terreno porque el orden constitucional es más importante. No, porque si entra en el terreno vas a ver que tiene que darme la razón. No, eso es lo que para nada. Por supuesto. Usted lo llamó ciudadano. Sí, claro. No yo. Yo no soy juez. Y es un ciudadano al margen de la Constitución. ¿Cuándo pasa a ser ciudadano y deja de ser presidente? Porque mi calificación es muy clara, porque yo creo que el presidente hizo mal y lo que correspondía era quitarle el poder. Fíjese, como su abogado lo digo, o como su ex abogado. Pero hay que quitarle el poder siguiendo los procedimientos que corresponden, que es el debido proceso. No siguiéndolo en la embajada, entonces. ¿Cómo? No siguiéndolo en la embajada. No, es que hay que ser claros acá. Él para ese momento no tenía restricción a la libertad, ni siquiera vigilancia. Él para ese momento era un gobierno usurpador. No era usurpador. No era usurpador. Estamos en posiciones distintas. Pero ahí. Entonces usted lo llamó que había dado un golpe de Estado, por eso se apartó. Hay una infracción a la Constitución que tiene que ser declarada por el Congreso bajo un debido proceso parlamentario. Esa es la posición. Y eso toma cierto tiempo. Toma un tiempo razonable. Y entre tanto él sigue siendo presidente. Puede haber hecho... Mientras tanto sigo en la embajada. Pero claro, ¿qué cosa es lo que corresponde? El séquito es convocarlo,
escucharlo, escuchar a su abogado y tomar la decisión. ¿Se hizo eso? No se hizo eso. ¿Es viable hacer eso? Sí. Le hubiéramos permitido que se vaya también a México para que responda él por es lo todo. que corresponde. Bueno, si se iba a México hay otra situación ahí, ¿no? Él mismo está dejando el cargo. Entonces ya se inicia otro tipo de procedimiento. ¿Me dejo entender? O sea, si eso hubiese pasado. Hablamos en términos subcrónicos, ¿qué hubiese pasado si se hubiese ido a México? Yo también digo, ¿y qué hubiese pasado si no lo apresaban y en efecto dejaba a doña Lilia, a sus 2 hijos y se regresaba? Bueno, el señor Fujimori se fugó. O sea, creo que los dictadores tienen muy claro que frente a estas situaciones la idea es la fuga. El señor Fujimori se fue con una autorización y de ahí se las picó para el Japón. O sea, la verdad, en la democracia no podemos ser ingenuos. No. A ver, porque Fujimori lo hizo, entonces Castillo lo iba a hacer. Eso es una falacia. Son dictadores. No, las dictaduras no se trata, no, es una falacia. Es lo mismo. Castillo prácticamente confió lo que ha dicho Fujimori. Claro, no, porque hay una salvo gran que al diferencia. final dijo, no se tocará el modelo económico. No. ¿Cuál es la gran diferencia? La improvisación. Lo de Castillo fue improvisado, no fue organizado. Entonces un golpista improvisado. Fue absolutamente, porque había hablado para mí. con Aníbal Castillo, también su abogado. A ver, yo hablo de lo que participé, por ejemplo. Chávez. Yo estuve el 6 de diciembre. Y digamos, usted puede decir, sí, pero usted es su abogado, no era un actor político. Estuve junto a sus ministros. Participamos en una reunión en donde nunca se tocó ese tema. Esa decisión ha sido sorprendente para todos. Una decisión súbita. Que fuera capturada, pidió a la policía por teléfono, hay constancia de eso, que fuera capturada la fiscal de la Nación, una orden arbitraria. Bueno, esa es una información que da una persona que estaba investigada por la Fiscalía de la Nación. En derecho penal decimos, los testimonios se creen en la medida en que ese testimonio se dé por una persona que no tiene un interés para declarar de tal forma, ¿no es cierto? Entonces, hay que valorar las cosas, vamos viendo punto por punto. Muy bien, me parece. Y entre tanto, una última pregunta. El señor Walter Ayala, que es su abogado, o uno de los abogados, no sé si eso, o a título personal, ha presentado un nuevo habeas corpus. ¿Cuántos habeas corpus van ya? Varios. Habían 7. 7, ese es el octavo habeas corpus. O sea. ¿Qué viabilidad le ven ustedes a este habeas corpus? Que es una figura constitucional. Medio complicado, porque ya tiene una cosa juzgada constitucional a partir de este fallo del 2024, que este informe en mayoría no dice nada, cuando debería haberse pronunciado, ¿no? ¿El habeas corpus cómo le ven? A ver, vamos a ver el enfoque. Si utiliza los argumentos que se han señalado acá, podría apartarse y plantearse. Lo que se discutió antes fue esto y ahora plantea una nueva discusión. Veamos los términos del argumento. No he leído la demanda. Según usted, si su colega Walter Ayala asumiera los argumentos que usted ha escrito ahora, el habeas corpus le sería concedido, o debería ser concedido. Por lo menos analizado, ver el mérito y no un rechazo de improcedencia. Eliminar. Muy bien, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Tenemos todavía tiempo para rato para ver las repercusiones de este documento del Comité de Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muchas gracias, doctor Luciano López y doctor Benji Espinosa. Han discrepado con altura y con argumentos y sin hostilidad. Como debe ser, a dos abogados que se respetan. Muchas gracias y buenas noches para ustedes dos. Hacemos una pausa y pasaremos a hablar de un tema completamente diferente, el fenómeno del niño y las consecuencias previsibles sobre nuestro país.